Esta mañana continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Iniciamos hace un par de semanas el segundo capítulo y hemos visto que Pablo inicia presentando la realidad del hombre sin Cristo, ¿se acuerda? Dicha realidad es una realidad de total desesperanza. El hombre sin Cristo está espiritualmente muerto, es lo que dice la palabra del Señor. El hombre sin Cristo está a merced del sistema, del mundo, y está completamente incapacitado para responder a las cosas de Dios. Yo les he dicho esto varias veces, el hombre sin Cristo es un cadáver espiritual, eso es lo que es. Y la semana anterior consideramos la solución a dicha problemática. El muerto necesita vida, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que Dios hace en sus elegidos. Les imparte vida espiritual como una manifestación de su gracia. Hablamos la semana anterior de la gracia de Dios. Y hoy vamos a hacer lo propio. El Señor nos da vida como una manifestación de su gracia y está motivado por su misericordia y su amor. Eso lo vimos la semana anterior. Y todo esto que acabamos de hablar tiene como principal objetivo la gloria de Dios. La semana pasada aprendimos y comprendimos que nuestra salvación es primeramente para la gloria de Dios. Dijimos que cada creyente será un testimonio eterno de la gracia de Dios. ¿Se acuerda? Dijimos, allá ninguno de nosotros va a poder decir, aquí llegué yo por mi propia cuenta. No, todos los que estemos en la eternidad seremos un testimonio vivo de la gracia del Señor. Y adicional a eso, el Señor continuará derramando su bondad y su amor eternamente a nosotros. O sea que usted lo puede ver de esta manera. Se me ocurría esta idea. Cada creyente en la eternidad es un trofeo de lo que Dios ha hecho por medio de su infinita gracia. Y al mismo tiempo cada creyente es un receptor eterno de la bondad de Dios. Y todo esto lo que hace es darle gloria al Señor. En los versos que nos competen en esta mañana, Pablo desarrolla una idea que ya había presentado en el verso 5. Recuerden, el verso 5, parte del verso 5 dice, por gracia ustedes han sido salvados. La semana anterior argumentamos que la gracia es el favor, ¿quién se acuerda? Inmerecido de Dios. Y en ese orden de ideas, nuestra salvación es una muestra del favor de Dios que no merecemos, ¿sí? La gracia es una muestra del favor de Dios que ustedes no merecen y yo tampoco. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque aunque usted no lo crea, o de pronto sí lo cree y lo sabe, muchísimas personas, de hecho, la grandísima mayoría de las personas, creen que el ser humano puede contribuir a su salvación. De hecho, escuche esto, todas, sin excepción, todas las religiones del mundo, todas, enseñan algún tipo de participación humana en la salvación. Todas. Ahora bien, si usted se acerca honestamente a la Biblia, realmente la Biblia revela lo opuesto. La palabra de Dios dice justamente lo contrario. La palabra de Dios presenta la salvación como una obra de Dios de principio a fin, que es recibida por gracia mediante la fe. O sea que podemos decir, el verdadero evangelio, quiero resaltar la palabra verdadero, el verdadero evangelio no es un evangelio de obras, es un evangelio de gracia. Y sobre esto vamos a hablar hoy. Vamos a ver en esta mañana que nuestra salvación es un acto de Dios en el cual nosotros no participamos. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y los versos 8 al 10. Efesios 2, versos 8 al 10, vamos a ponernos de pie por favor para leer la palabra de Dios. Está en la página 1202 si usted está utilizando las Biblias de la iglesia. Página 1202, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Dice el Señor, porque por gracia ustedes han sido salvados
por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Hermanos, quiero empezar diciendo esto, que usted lo ha escuchado algunas veces de boca mía. La salvación es un milagro. La salvación es un milagro. Cuando nosotros entendemos la condición natural de pecado del ser humano, que es lo que hemos visto, ¿sí? Fue lo que vimos al inicio de este capítulo 2, cuando nosotros comprendemos que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Entendamos que Pablo utiliza esa palabra muerto porque es la palabra que define la realidad de toda persona que no conoce a Cristo. Entonces, cuando entendemos eso, podemos concluir que la salvación es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que una persona que está muerta reciba vida. ¿Estamos de acuerdo? Es un milagro. Y eso es lo que es la salvación. Es un milagro que un corazón de piedra se vuelva un corazón de carne. Es un milagro, hermanos, que nosotros hoy tengamos un corazón receptivo a las cosas de Dios. Eso es un milagro. El cristiano es un milagro. Usted es un milagro si usted cree en el Señor Jesucristo. O sea que quiero que quizás sea lo primero que le quede en su mente y en su corazón hoy. Si usted es un creyente, usted es un milagro de Dios. Un milagro que es producto de la gracia infinita del Señor. El muerto no merece nada, pero el Dios vivo derrama su favor de forma tal que los ojos que no veían antes ahora ven. Los oídos que no oían ahora oyen. Y el corazón que no latía ahora late para la gloria y la honra de Dios. El creyente es producto de la gracia de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados. Así inicia nuestro pasaje de hoy. Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Es por gracia, solamente por gracia, que los creyentes hemos recibido vida espiritual. La fuente de la salvación nuestra es la gracia de Dios. Es una gracia abundante que proviene del corazón más amoroso que existe, que es el corazón de Dios. Un corazón que derrama sobre nosotros el favor que no merecemos, dándonos vida a pesar de nosotros, a pesar de que ustedes y yo vivimos anteriormente en rebeldía contra el Señor. De esto lo hemos hablado. Y Pablo presenta no solamente la gracia como la fuente de nuestra salvación, pero presenta otro aspecto de la salvación, y es la fe. La fe. La fe como el mecanismo, el canal a través del cual los seres humanos recibimos la salvación. Verso 8 de nuestro texto. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el instrumento que Dios usa para salvar a las personas. Escuche este mensaje. Yo quiero hacer un paréntesis brevemente aquí. Efesios, especialmente este inicio, es muy doctrinal. ¿Ok? Y yo entiendo que a veces la doctrina pueda ser difícil, de repente que nos pongamos un poquito cansados, pero quiero decirle que es muy importante entenderla. Muy importante comprenderla. Haga un esfuerzo por poner mucha atención, hermano, que va a ser para gran bendición de su corazón. La fe es un instrumento. Piensa en la fe como una semilla que Dios implanta en el corazón humano.
Y es una semilla que el Señor siembra por medio de la palabra de Dios. Semilla sembrada en la tierra fértil del corazón redimido. O sea que piénsenlo de esta manera. Primero Dios tiene que dar vida, ¿cierto? Para que una persona pueda creer, primero tiene que estar viva. O sea que primero Dios nos da vida a través de ¿qué? Lo dijimos la semana anterior. También de la palabra. Esto es importante que lo entendamos. La centralidad de la palabra de Dios es fundamental. Estamos muertos, Dios nos da vida a través de la palabra. Se lo leo, hay varias escrituras que hablan sobre esto. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, ¿sí? Han recibido vida, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Entonces explica, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, estábamos muertos y a través de esta palabra Dios nos imparte vida. Escuche lo que dice Santiago en Santiago 1:18. Ese no está en la pantalla. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, que recibimos vida espiritual mediante la palabra de Dios. Luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa en todo este proceso de la salvación? Primero Dios nos da vida a través de la palabra y luego entonces nos da la fe. ¿A través de qué? De la palabra. Romanos 10:17, usted lo ha escuchado muchas veces. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, ¿es importante o no es importante la palabra de Dios? La conclusión es simple, tanto la vida espiritual como la fe provienen ¿de quién? Dígame usted. ¿De quién? De Dios. La vida espiritual y la fe provienen de Dios. Pregunto entonces yo, vamos a pensar en esto. ¿Dónde está nuestra participación? En lo que nosotros estamos leyendo, en lo que estamos estudiando, ¿dónde ve usted que nosotros participamos? ¿Dónde? Pregunto, ¿acaso nosotros estando muertos podemos darnos vida? La respuesta es no. ¿Acaso nosotros podemos sembrar la semilla de la fe en nuestros corazones? Claro que no. Y por eso es que Pablo enfatiza en este pasaje de hoy que si bien somos salvados por medio de la fe, él dice clarito, esto no proviene de nosotros. Escuche, verso 8, la parte final, se lo voy a leer igual todo el verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Y luego qué dice? Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Hermanos, yo pregunto, ¿será que Pablo no es claro aquí? O sea, primero nos enseña que estábamos muertos, ¿cierto? Nos dice, estábamos muertos en delitos y pecados y Dios intervino para darnos vida. Eso es lo primero. Luego nos dice que somos salvados como producto de la gracia de Dios a través de la fe. Y ahora, ¿qué está enfatizando? Que esa fe, y de hecho, de manera general, la salvación no procede de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice él? Porque es un regalo. Porque es un regalo de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la confusión? Creo que es un argumento perfectamente claro. No es ese tipo de situación en la cual uno tiene que pensar, ¿qué será lo que Pablo quiere decir? No creo, ¿no? Está claro. Yo no entiendo cómo uno puede leer este pasaje de la Biblia y concluir que hay algo que podemos hacer nosotros para contribuir a nuestra salvación. Yo por lo menos no lo veo, no lo entiendo. Porque Pablo es muy claro en afirmar que la salvación no es producto del accionar humano. Lo dice claramente, la fe es un don de Dios. La fe proviene de Dios. Escuche, esto lo he dicho otras veces, escuche. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que salva, no es humana. No es de carácter humano, es un elemento divino. Véalo como una semilla divina. Proviene de Dios. Es Dios quien nos concede creer. Eso es importante, hermanos.
Es importante que entendamos que si nosotros creemos, creemos porque Dios nos ha concedido creer. Así lo dice Pablo en Filipenses 1:29, escuche. Dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué concluimos? Bueno, que creemos en Cristo porque se nos ha concedido creer, ¿de acuerdo? Así de simple. En este primer capítulo de la carta a los Efesios, mejor dicho, en el primer capítulo de esta carta a los Efesios, Pablo afirma en el verso 19 que nosotros los creyentes, dice, creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Esto ya lo vimos. ¿Cuál es la idea aquí? El poder de Dios imparte fe en nuestros corazones y sin la intervención de Dios, sin el poder de Dios, ustedes no pueden creer y yo tampoco. No podemos creer. El apóstol Pedro inicia su segunda carta identificando a las personas que reciben la carta, sus recipientes, los llama aquellos que han recibido una fe como la nuestra. Recibido una fe. Hermanos, la evidencia bíblica es abundante y clara. La salvación, primera cosa que quiero que le quede en su mente, la salvación es una obra exclusiva de Dios. Exclusiva de Dios. Él es quien da vida espiritual a los que están muertos en sus delitos y pecados. Él imparte la fe para que el hombre pueda creer. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Eso es lo que ha dicho Pablo hasta ahora. Ahora, uno podría pensar, digo yo, que el apóstol ya hizo lo suficiente para dejar esto claro. O sea, si yo hubiese sido el apóstol Pablo, yo de pronto lo dejo ahí, ¿sí? No dice, no, pues ya les expliqué, ya les dije, creo que ya he sido lo suficientemente claro. Ahora, no es lo que él hace. Él va más allá. Vamos a leerlo en el verso 9. En el verso 9, Pablo enfatiza que la salvación no se obtiene como resultado del esfuerzo humano. ¿Qué dice? O sea, como dicen por ahí, ¿no? Más claro no canta un ¿qué? Verso 9, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está claro o no? O sea, por lo menos es lo que la Biblia dice, ¿no? Don de Dios, gracia de Dios, no proviene de ustedes. Y entonces nos explica, no proviene de ustedes. La salvación no es por obras, lo dice, para que nadie se gloríe. O sea que, piensen esto, si hubiese algo, así fuera un poquito, hermano. Suponga que usted y yo pudiésemos contribuir un poquito a nuestra salvación. Creo que podemos decir que entonces podríamos llevarnos algo del crédito, ¿no? Pero resulta, si usted estuvo la semana anterior, resulta que nuestra salvación, lo decimos otra vez, y ya lo dijimos hoy, es primeramente ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea que si la razón primordial de nuestra salvación es la gloria de Dios, ¿a quién ha de pertenecerle esa gloria solamente? A Dios. Sencillo, ¿no? O sea, somos salvos por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es básicamente lo que hemos visto. Ahora, pensemos otra vez por un instante la verdad que hemos visto en los pasajes anteriores. Nuevamente, todos, no algunos ni la mayoría, todos estábamos muertos espiritualmente, ¿cierto? Antes de que Dios interviniera en favor nuestro. Hemos dicho, un muerto espiritual no puede hacer nada, no puede glorificar a Dios. De hecho, un muerto espiritual es, según Romanos 5:10, un enemigo de Dios. Eso es un muerto espiritual. Un enemigo de Dios. El enemigo de Dios, el muerto espiritual, no busca a Dios, no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Y de hecho el muerto espiritual existe en un dominio contrario al dominio de Dios. En palabras simples, ningún muerto espiritual puede hacer ninguna obra que busque traer gloria a Dios. Lo voy a decir otra vez. Ningún muerto espiritual puede hacer ninguna obra que busque traer gloria a Dios. Sobre esto habla Isaías. Isaías presenta las mejores obras de justicia nuestras, humanas,
como trapos inmundos delante de Dios. Increíble, ¿no? Pero es así. Ahora, entonces pregunto, las mejores obras de justicia son, en palabras dijimos, de Isaías, trapos de inmundicia delante de Dios. Ahora, ¿significa esto que los incrédulos no pueden hacer buenas obras? ¿Usted cree que los incrédulos no pueden hacer buenas obras? ¿Los incrédulos pueden hacer buenas obras? Las personas que no conocen a Cristo pueden realizar obras de ayuda, y de hecho muchas lo hacen. Obras caritativas, obras en beneficio de otros. Pero escuche esto, ¿está listo para lo que le voy a decir? Ninguna de esas obras les da la entrada al reino de los cielos. Ninguna. ¿Por qué? Porque hay solamente una obra que abre esa puerta del reino de Dios, y es la obra de Cristo en la cruz. Esa es la obra a través de la cual nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Y esa obra de Cristo, que es maravillosa, es aplicada a ustedes y a mí, a los creyentes, a través de la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Usted ha escuchado lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, dice que hemos sido crucificados junto con Cristo, ¿cierto? Y también habla Pablo de que hemos resucitado junto con Él. O sea, la idea aquí es que la obra de Cristo es aplicada a nosotros. Usted y yo, si somos creyentes, quienes somos creyentes, hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido resucitados con Él y seremos glorificados y exaltados junto con Él también. Piense en esto. Piénselo de esta manera. Si hubiese algo que usted y yo pudiéramos hacer para contribuir a nuestra salvación, creo que podemos decir que entonces Cristo no es del todo necesario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si hay algo que yo puedo hacer para contribuir, resulta que entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Algo le falta. Algo le falta. Si yo puedo aportar algo, me convierto en una ayuda para Cristo. ¿Usted cree que el sacrificio de Cristo es insuficiente para salvar? Eso es de hecho una blasfemia. Eso es lo que es. Es una blasfemia contra Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda para redimirnos, hermanos. La gloria de nuestra salvación le pertenece solamente a Él. Si Dios necesitara de mi ayuda para redimirme y de su ayuda para redimirle, ¿sabe qué pasa? Que la gloria de la salvación, como les dije, quedaría compartida. Compartida entre nosotros y Dios. Eso es justamente lo contrario de lo que dice Pablo en este pasaje. La salvación es enteramente obra de Dios, de inicio a fin, de principio a fin. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que solamente Él reciba la gloria. Ahí está, para que solamente Él reciba la gloria. Un día yo estaba hablando con una persona y yo le motivaba a esta persona a acercarse al Señor. Este individuo estaba dominado fuertemente por el pecado. Y ante mi exhortación, básicamente lo que me dijo fue que él primero quería, y utilizó esta palabra, arreglar su vida. Arreglar su vida para entonces poder venir a acercarse al Señor. O sea, que en la mente de esta persona había algo que debía hacer para considerarse digna de venir al Señor, digna de acercarse. ¿Qué puede significar arreglar la vida? Bueno, yo creo que en el caso de esta persona, de repente significaba tratar de dejar de hacer ciertas cosas pecaminosas y de repente incluir algunas cosas buenas, ¿cierto? Eso es arreglar la vida, seguramente en la mente de estas personas. Dejar de hacer algo malo que estoy haciendo y tratar de hacer algo bueno, ¿no? Eso de alguna manera sería arreglar la vida. Yo le respondí esto, le dije, no importa lo que hagas, jamás vas a ser digno de Dios. No importa lo que hagas. Nunca. O sea, si vamos a esperar a venir al Señor, si vamos a esperar a ser dignos para venir al Señor, nos vamos a quedar esperando toda la vida. Porque ninguno es digno de Dios.
¿Por qué les digo esto? Porque no hay nada que podamos hacer para merecer nuestra salvación. Esa idea de ganarse la salvación, ganarse el cielo, eso no existe. Nosotros no nos ganamos nada. Es más, realmente, y vamos a hablar claro, si no fuera por Cristo, usted sabe cuál es nuestro destino eterno. El muerto no tiene capacidad de ganarse absolutamente nada, hermanos. Y repito, nuestra justicia humana, nuestros mejores esfuerzos, aparte de Cristo, son como trapos de inmundicia para Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que estamos hablando de gracia y solamente gracia. No hay otra receta, no hay otra manera, no hay otro camino. Cristo es el único camino al Padre, Él lo dijo, ¿no? Y la salvación se obtiene por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesús. Eso es. Llegamos al último verso, que es glorioso, el verso 10. Se lo voy a leer. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, si uno se queda meditando en esto, de ahí salen, yo creo que sale bastante material para predicar, pero, y mucho para pensar y para meditar. Lo primero que dice Pablo es que somos hechura, ¿cierto? Hechura suya. ¿Qué significa eso? Somos creación de Dios, somos obra de Dios. Interesantemente, no lo puse aquí, pero interesantemente esa palabra hechura es la palabra griega poiema. Poiema, ¿a qué le suena poiema? Poema. ¿Sí? Poema. O sea que hay algunos comentaristas que dicen que la idea aquí es que el hombre redimido, el nuevo hombre, es una obra maestra de Dios. ¿Sí? Poema, una obra de arte de parte del Señor. ¿A quién se refiere Pablo aquí cuando dice somos hechura suya? Se refiere a los creyentes. Importante esa aclaración, a nosotros los creyentes. Cuando dice somos hechura suya, el apóstol Pablo aquí no está haciendo referencia al hecho de que toda persona ha sido creada por Dios. Eso es cierto, ¿no? Toda persona ha sido creada por Dios. Aquí Pablo está hablando de la nueva creación, de la nueva vida espiritual. A eso se refiere. Cuando dice que somos los creyentes hechura suya. Y de hecho, el creyente es la obra más excelsa de Dios. No hay ninguna obra de Dios que sea más maravillosa que el creyente. Ninguna. Si a usted le gustan los animalitos, los perritos, los pajaritos, los peces, son muy bonitos. Pero usted está muy por encima de todos ellos. El creyente, al igual que todos los seres humanos, es corona de la creación, eso lo vemos en la palabra de Dios. Es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Todo el mundo, todas las personas, pero adicionalmente el creyente recibe la vida espiritual que la humanidad perdió en la caída. O sea que el creyente no solamente es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, pero es una nueva creación, es una persona que ha sido perdonada de su iniquidad, es una persona que recibe la justicia de Cristo, una persona que pasa de ser enemigo de Dios a convertirse en su hijo por medio de la fe en Cristo. El creyente es, además de todo esto, coheredero junto con Cristo de la gloria eterna. Por eso podemos decir que el creyente es la obra maestra de Dios. Usted, si es un creyente, usted es la obra maestra de Dios. Es la más maravillosa expresión del poder creador y redentor del Señor. Eso somos como creyentes. Qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo saber que somos el pináculo de la creación, los creyentes. Gracias a Él, no gracias a nosotros. Y esa es la connotación de la palabra hechura en este pasaje. Luego Pablo procede a presentar el propósito de la vida del creyente en esta existencia,
escribiendo algo que a mí me parece maravilloso. Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces ahora entran las obras. Ahora Pablo está hablando de las obras. Ahora vamos a ver qué lugar tienen las obras. ¿Sí? Primeramente, somos una nueva creación, dice en Cristo, ¿cierto? Creados en Cristo. ¿Qué significa eso? Somos una nueva creación en base a nuestra unión con Cristo. Es en Cristo que recibimos vida nueva. Aparte de Cristo no hay vida. Y esa vida, escuche hermano, esa vida nueva que hemos recibido internamente se manifiesta externamente a través de buenas obras. Podemos decirlo así, la vida interior que Dios produce se refleja visiblemente en las acciones del hombre redimido. Y aquí viene algo clave, basado en lo que estamos hablando. Las obras buenas, las buenas obras, son el resultado natural de nuestra salvación, mas no la causa de ella. Eso es importante. Si no lo escuchó, se lo voy a decir otra vez para que ponga atención. Las buenas obras son el resultado natural de nuestra salvación, mas no la causa de ella. O en otras palabras, hacemos buenas obras porque hemos sido salvados, mas no para obtener la salvación. Es diferente. El creyente hace buenas obras como resultado de su salvación, no para obtener la salvación. Ahí está la gran diferencia. Las obras son, piénselo, como el fruto de la vida del creyente. Piensa en un árbol, ¿sí? En un árbol. El árbol que tiene vida da fruto. Bueno, el creyente, piénselo como un árbol. De hecho, el Salmo primero lo presenta como un árbol plantado a orillas de una corriente de agua, ¿cierto? Que da su fruto a su tiempo. El creyente es un árbol plantado a orillas del río. Y el agua es Cristo, pongámoslo de esa manera, pues. Agua viva. Ese árbol da fruto para la gloria de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Las buenas obras son el distintivo de la vida del cristiano. O sea, no podemos decir que las obras no son importantes, lo que pasa es que hay que darles el lugar que les corresponde. De hecho, al final de este verso 10, Pablo dice que Dios preparó de antemano, y eso es algo increíble, buenas obras, dice, para que anduviéramos en ellas. Esa idea de anduviéramos en ellas tiene que ver con nuestra vida, para que vivamos en ellas, es lo que está diciendo. O sea que esto es importante lo que le voy a decir. Obras, cuando usted piensa en buenas obras, de repente piensa en, voy a ir y le voy a, no sé, voy a darle algo de comer a la persona que está en la calle. Eso es una buena obra, no digo que no. Pero yo le motivo a que pensemos en buenas obras, no tanto como actos esporádicos que hacemos. Actos esporádicos de bondad, pero más bien como la tendencia, la dirección de nuestra vida. Es distinto. ¿Sí? Es diferente. Hacer buenas obras es, en esencia, vivir en obediencia a la palabra de Dios. En esencia. Ejemplo, es ser el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, el amigo que Dios quiere que seamos. Hacer buenas obras es vivir para glorificar a Dios en cada área de nuestra vida. Eso es hacer buenas obras. Hacer buenas obras es amar a nuestro prójimo, buscando su bienestar, supliendo sus necesidades cuando esté en nuestro poder hacerlo. Repito, las obras son el fruto de nuestra vida, son la evidencia visible de la condición espiritual del cristiano. ¿Son importantes las obras? Absolutamente que lo son. El verdadero creyente dará fruto. Y esto se los he dicho otras veces. No existe un creyente que no produzca fruto alguno para la gloria de Dios. Eso no existe. No hay una persona que sea un creyente genuino que no dé nada de fruto para la gloria de Dios. Hay diversidad de producción de fruto, eso está claro, ¿sí? La Biblia habla de el que produce al 100, al 60, al 30, ¿sí? Hay diversidad de producción, pero todo creyente produce algo. Un cristiano sin obras
es un cristiano sin fruto. Y un cristiano sin fruto en realidad no es un cristiano. Un cristiano sin fruto no es un cristiano, hermanos. ¿Qué dijo Santiago? En Santiago 2:17, la fe sin obras está. Vamos a despertarnos, hermanos queridos, vamos a hacerlo otra vez. La fe sin obras está muerta, muerta, muerta. Vemos en este último verso, el verso 10 de nuestro pasaje, que no solamente hemos sido creados en Cristo para vivir conforme a la voluntad de Dios, sino también que las obras de justicia del creyente, y esto a mí, perdóneme hermano, pero como dicen por ahí, me vuela la mente. Que las obras de justicia del creyente han sido preparadas de antemano por Dios. O sea, este es el tipo de cosas que uno se pone a pensar y uno dice, wow, Dios es grande. Dios es muy grande. Es un concepto profundo que exalta la soberanía de Dios. Escuche, Dios preparó de antemano el fruto de mi vida y el fruto de su vida. Otra vez, Karen, Dios preparó de antemano el fruto de tu vida. O sea, antes de que yo existiera, el Señor había preparado el fruto de mi vida. A mí me deja eso, qué grande eres, qué chiquito soy. Sobre esto Pablo habla en Filipenses 2:13, en un pasaje conocido, un verso conocido, que dice que Dios produce en nosotros, ¿qué? Tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué lindo, el Señor en su soberanía dirige nuestros deseos, dirige nuestras acciones conforme a lo que Él ha determinado para nosotros. Hermano, todo cristiano tiene un llamado único de parte de Dios. No hay excepciones. Todo creyente tiene un llamado de Dios. Todos tenemos un propósito que cumplir en nuestra vida y ese propósito Dios lo determinó antes de que ni siquiera nosotros existiéramos. Qué profundo, hermanos. Qué grande que es el Señor. ¿Cómo hace esto el Señor? Seguramente usted ha experimentado parte de lo que yo estoy hablando. ¿Qué hace Dios cuando da vida espiritual? Una de las cosas que hace es que empieza a cambiar nuestras prioridades y empieza a cambiar la perspectiva de nuestra vida. O sea, yo pienso que todo creyente que esté aquí sentado, si tiene algún tiempo de estar caminando con el Señor, puede decir, sí, había cosas que para mí eran importantes que ahora ya no me importan. Y hay cosas que ahora me importan que antes no me importaban, por ejemplo. Y la perspectiva de la vida, la perspectiva de esta existencia también cambia. Va cambiando, es un proceso, ¿no? Para algunos esto sucede mucho más rápido que para otras personas. ¿Sí? Hay personas que de repente, o sea, no sé, conocen de Cristo y empiezan a experimentar unos cambios profundos de manera bastante rápida, acelerada. Y hay otras personas que no es tan rápido, pero es. Todos experimentamos este tipo de cambio. Y este tipo de cambio nos hace caminar por la vida de una manera distinta. Le voy a dar una ilustración, un ejemplo. Piense usted en un padre. En este país usted sabe que es un país donde hay muchas oportunidades, pero las oportunidades tienen un precio. ¿Sí? Entonces muchas personas en este país, muchísimas personas, viven para trabajar. No trabajan para vivir, viven para trabajar, que es diferente. Piense usted en un padre que ha estado ausente de la vida de sus hijos porque su trabajo es más importante que su familia. Piense en ese individuo. Individuos así hay por montones, padres y madres. Bueno, estamos hablando de un padre, esto es un ejemplo. Resulta que este hombre conoce a Cristo. Este hombre conoce al Señor un día en la iglesia o alguien le comparte del Señor Jesucristo. Y poco a poco sus prioridades empiezan a cambiar y en algún momento de ese proceso él se confronta, el Señor le muestra
que su rol de papá es más importante que su carrera, que su profesión. Este hombre empieza a tener una perspectiva diferente, una percepción distinta de la importancia de estar ahí para sus hijos. Y de repente llega un día en el cual esa convicción le lleva a tomar una decisión. O sea, ya no puede más. Ya no puede más. Llega un momento en el cual el Señor le dice, hasta aquí. Y entonces ese hombre ya está dispuesto a tomar la decisión que haya que tomar. Si tengo que moverme a otra empresa, me muevo. Si tengo que renunciar a mi aspiración de ser el gerente de la empresa, pues renuncio a eso. En ese punto, ese padre está viviendo lo que Dios había determinado para él anticipadamente. Ese padre estará viviendo en ese punto la realidad de haber sido creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué buenas obras no simplemente es ir y darle comida a un indigente? Eso es parte. Pero las buenas obras de las que estamos hablando tienen que ver con el producto de nuestra vida, con nuestra realidad, nuestra tendencia, nuestra dirección. Eso es lo que estamos hablando. Y les voy a dar un último ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. Usted conoce su historia. Tras su conversión, Pablo era un perseguidor de cristianos, ¿cierto? Perseguidor de la iglesia. Pablo, cuando tiene el encuentro con el Cristo glorificado en el camino a Damasco, Pablo experimenta un cambio radical en su manera de vivir. Absolutamente radical. Pablo pasa de perseguir a la iglesia a predicar el evangelio que antes resistía. Pablo fue llamado por Dios para predicarle el evangelio a los gentiles, algo que antes de su conversión jamás hubiese siquiera imaginado hacer. A pesar de que el Señor lo había destinado para esto antes de nacer. Aquí viene el ejemplo perfecto, escuche. Gálatas 1, versos 15 y 16. Pablo, hablando de sí mismo, dice, escuche: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí Pablo está diciendo, el Señor tenía algo preparado para mí desde antes de que yo existiera, ¿sí? Lo presenta como la apartó desde el vientre de mi madre. Hermanos, así como Dios preparó un camino para Pablo, Dios ha preparado un camino para usted. Dios ha preparado un camino para mí. Oremos al Señor para que nos ayude a ser sensibles al llamado que ha puesto sobre nuestras vidas. Si usted ha creído en Cristo, Dios ha preparado con anticipación para usted una vida que traiga gloria a su nombre. Vivamos en obediencia, hermanos. Vivamos en obediencia a aquel que nos ha salvado, mostrándonos su favor inmerecido, dándonos el don de la fe y preparando un hermoso camino para nuestra vida desde antes que nosotros existiéramos. Hermanos, termino diciendo, grande y maravilloso es nuestro Dios. Oremos. Grande y maravilloso eres, Señor. No cabe en la mente todo lo que tú representas, todo lo que tú haces, esa grandeza absoluta. Señor, damos gracias a ti porque somos hechura tuya, porque somos tu obra más excelsa. Damos gracias a ti, porque ante ti nadie puede gloriarse. Nuestra salvación es completamente un acto tuyo, producto de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder. Y el solo hecho de pensar que tú has preparado nuestro camino desde antes de nosotros siquiera existir es algo que nos humilla
delante de ti, Señor. Realmente eres un Dios santo, eres un Dios maravilloso. Y nuestra petición en esta mañana es que nos ayudes a caminar ese camino que tú has dispuesto para nosotros. Señor, que si hay aquí alguna persona que quizás haya pensado que su salvación ha sido en parte por ella misma, reconozca que es por ti y solamente por ti. Y mayor aún, Señor, si hay alguien aquí que aún no haya creído en ti, oramos que hoy sea el día de la salvación para ellos. Oramos que hoy ellos, a través de tu palabra, crean en ti, pongan su fe en ti, respondan al llamado que tú haces y les entregues la vida eterna, el perdón de sus pecados y esa herencia maravillosa que todos los hijos de Dios recibiremos en Cristo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.